Los futuros estudiantes de medicina que están afrontando este año su último curso en colegios o institutos tienen novedades en la prueba de acceso a la universidad, y es que en 2025 decimos adiós a la EBAU para dar paso a la PAU, un examen que introducirá importantes cambios en comparación con el modelo anterior, alineándose con las directrices de la reforma educativa de la LOMLOE. Los objetivos principales son fomentar una evaluación más competencial, reducir la memorización y unificar criterios de corrección en todas las comunidades autónomas para garantizar la equidad. Algunas de las novedades incluyen un único modelo de examen para cada asignatura, aunque con opciones a elegir dentro del mismo, preguntas cerradas, semiconstruidas y abiertas que aumentarán el enfoque en habilidades críticas y analíticas, o la penalización por errores ortográficos, gramáticos o de cohesión, que afectará un 10% en todos los ejercicios. Para analizar estos cambios y cómo estos se integran en el proceso de un curso de segundo de bachillerato, hemos venido hasta el Instituto Las Musas en Madrid, donde nos recibe María Luisa Esteban, profesora de Lengua y Literatura en ese curso, que también ha llevado a cabo las correcciones en pruebas de acceso a la universidad anteriores. Y para conocer de primera mano cómo vive un estudiante de segundo de bachillerato que aspira a conseguir su plaza en un grado de medicina, cómo vive este proceso, charlamos con Natalia Pescador, alumna de este instituto, que nos cuenta todos los detalles de su preparación. Pues a ver, en realidad es algo que viene de muy atrás, porque siempre es algo que me ha llamado la atención, porque era lo típico que ves en las películas y dices, qué interesante, pero luego aparte de eso, porque en las películas también hay muchas que tratan de otras profesiones, también son muy interesantes, pero medicina me gusta mucho porque es algo que combina tanto la parte como científica, pues la biología, todo eso, pero también una parte de estar en contacto con la gente, de saber tratar. O sea, para mí es una carrera muy interesante porque combina la ciencia, pero también la parte social, que me parece muy importante, y creo que también, aparte de las habilidades académicas, necesitas tener habilidades sociales para desempeñar este empleo, claro. Realmente no incorpora cambios muy grandes, ¿no? Lo peor ha sido un poco la incertidumbre en la que nos han tenido durante mucho tiempo, sin saber exactamente cuáles eran esos cambios de los que se hablaba tanto. De manera que nosotros empezamos el curso el 1 de septiembre a programar sin saber exactamente en qué iban a consistir. Y la incertidumbre pues afecta mucho al profesorado y sobre todo al alumnado, este alumnado que se juega tanto en las calificaciones, en las pruebas, y al que no le podemos decir exactamente cómo tiene que abordar la asignatura. Así que yo creo que eso ha sido lo peor, porque hasta el día 17 no hemos sabido que realmente pues no había tantas diferencias. Realmente, bueno, pues han cambiado, en lugar de haber dos opciones en el examen, hay una sola, pero las preguntas tienen opcionalidad. Sí. El tipo de ejercicios prácticos, teóricos, son más o menos los mismos, realmente. No hay grandes cambios, de verdad, pero sí nos han tenido muy inquietos. Pues lo que hemos hecho es transmitir tranquilidad, es decir, sabemos cuál es el contenido de la asignatura y lo abordamos desde las distintas posibilidades. Transmitir esa tranquilidad, y yo creo que realmente ellos pues no han estado tan inquietos, porque han visto que bueno, pues los profes estábamos seguros de lo que hacíamos y estar abiertos a todas las posibilidades. Cuando salió el primer examen, el primer modelo, que fue en Galicia, pues acudimos a él, vimos cómo era, pero como cada comunidad tiene modelos diferentes, tampoco nos ayudaba demasiado. Entonces, bueno, pues empezamos el curso de una forma un poco abierta y siguiendo también las pautas que teníamos ya del curso anterior. Pues, a ver, los primeros modelos en realidad fueron como un poco un golpe de realidad, porque nos habían estado diciendo que iba a cambiar todo un montón, lo que se oía era como muchos cambios, mucha incertidumbre, y cuando vimos los modelos dijimos, vale, esto no ha cambiado tanto, nos han estado metiendo mucha presión desde entidades administrativas, para al final darnos cuenta de que no ha sido para tanto y de que vamos a poder afrontar esto prácticamente siguiendo el modelo de nuestros compañeros del año pasado. Bueno, a ver, este nuevo modelo en realidad es que tampoco está en un nuevo modelo, solamente han cambiado detalles muy pequeños, y sí que es verdad que hay que seguir memorizando, pero eso es completamente normal, porque para aprender cosas hay que memorizarlas. Lo importante es también saber aplicarlas, pero eso no se ha visto como tan reflejado en este nuevo modelo, entonces, bueno, creo que más o menos estamos igual. Bueno, el problema de la ortografía es
un problema a veces muy difícil de abordar con los alumnos. Bien es cierto que aquellos alumnos que tienen problemas de dislexia, que les aportan esos errores ortográficos, eso se tiene en cuenta en la EBAU, no se les tiene en cuenta dentro de la calificación. Y bueno, la ortografía es algo que llevamos trabajando mucho tiempo, así que yo creo que no va a tener graves consecuencias, salvo en alumnos muy concretos que ya se ha trabajado todo esto antes, entonces no creo que ese sea el factor que más les vaya a influir, no creo. Bueno, pues lo que hacemos es abordar las asignaturas desde la perspectiva y de los modelos de lo que luego van a tener que hacer en la PAU. Entonces, pues por ejemplo, en mi asignatura lo que hacemos es abordar por un lado lo que son temas teóricos y por otro lado, y lo que es muy importante, es la práctica, porque estos exámenes tienen muchísima parte práctica en la que lo único que podemos hacer es ir día tras día acompañándolos en ejercitarse en estas competencias nuevas que aparecen en segundo de bachillerato. Entonces, desde el principio planteamos las asignaturas teniendo en cuenta ese modelo que van a tener luego al final en la PAU. Pues a ver, de esta PAU lo más positivo que yo le puedo encontrar es que no ha cambiado tanto, entonces vamos con un poco más de tranquilidad quizás. Y sí que es verdad que bueno, las asignaturas, todo, por esa misma razón de que no ha cambiado, ya tenemos muchas herramientas que nos dan los profes sobre cómo afrontarla, los contenidos, un montón de cosas. Pero desde la parte más negativa que yo le encuentro es que desde las administraciones se estaba planteando esta nueva PAU como una forma igual de igualar entre comunidades la PAU, por ejemplo, y es algo que no ha ocurrido, que al final quizás estamos un poquito más cerca, pero al final cada comunidad sigue teniendo un modelo diferente, entonces... Pues la carga de estudio, a ver, a veces es difícil de gestionar, lo importante es estar organizado lo máximo que se pueda, pero al fin y al cabo, claro, este curso sobre todo es que es una carrera de fondo, pero también es una carrera de velocidad, porque por muchas veces que tú te quieras planificar hay veces que no llegas, pero también es importante aceptar que a lo mejor hay cosas a las que no vas a llegar, y justo por eso saber organizarse de, por ejemplo, pues en esta evaluación no le he podido dedicar tanto tiempo a química, por ejemplo, en la siguiente tenemos que ponernos con ello y mejorar. Pero bueno, es una cuestión también de templanza, yo creo, de saber equilibrar. Bueno, pues efectivamente sí son alumnos que algunos de ellos sufren estrés, tienen mucha tensión. El curso es muy corto, el tiempo acaba muy pronto. Hay que impartir en algunas asignaturas conocimientos muy amplios y efectivamente la necesidad de alcanzar una puntuación pues les genera estrés. Aquí lo que hacemos es acompañar los profesores, los jefes de estudio y el departamento de orientación. Es decir, están muy acompañados y por supuesto los tutores. Estamos junto a ellos siempre, intentando, bueno, ahora hace poco se han hecho unas jornadas para enseñarles eso, a dominar el estrés, a planificar el trabajo, por ejemplo, a elaborarse planning de estudio, horarios, para saber cuándo tienen que empezar a preparar un examen. Entonces, en eso están muy acompañados. Ya digo, orientación, jefatura, tutores y el profesorado en general, muy acompañados, sí. Bueno, la verdad es que si nos coordinamos en las asignaturas y si nos coordinamos los profesores que corregimos. Por lo tanto, yo creo que si hay un consenso en la manera de calificar. Tampoco hay demasiados cambios con respecto, como te decía antes, ¿no? Con respecto a los años anteriores. Yo creo que, además, fíjate que los alumnos de medicina, de ciencias, son muy humanistas. Creo que mis mejores alumnos de lengua son muchas veces los que van a ir a medicina. Sí, tienen esa faceta humanística de interés por la literatura, por la lectura, muchas veces. Entonces, por ejemplo, este tipo de alumnado es muy bueno en mi asignatura, no siendo una asignatura que tradicionalmente tenemos como asignatura de letras, que no es de ciencias. No es cierto, no es cierto. Tienen muchas inquietudes humanas, yo creo que por el propio estudio que quieren realizar luego. Entonces yo no creo que les vaya a distorsionar su nota final, no creo. Pues, a ver, yo sí que plantearía cosas más igual de laboratorio,
un poco más prácticas, porque sí que es verdad que la teoría está muy bien y es muy interesante y es la base fundamental para conocer y saber luego cómo actuar y para tener una base para empezar la carrera, ¿no? Pero también igual una parte práctica, porque hay mucha gente que a lo mejor dice sí, medicina, pero luego tú vas a ser capaz de físicamente realmente tratar a una persona, ser capaz de operar a alguien, como tener un acercamiento más a lo que va a ser realmente el trabajo y no solo los conocimientos que implican ese trabajo. Relacionado con medicina, sí que es verdad que a lo mejor se podría incluir alguna pregunta de algún caso práctico, tampoco muy específico porque no tenemos los conocimientos, pero sí que pues relacionando de lo que sabemos algún caso más práctico y que no todo sea definiciones. Bueno, en lo que hay que insistir sobre todo es, creo yo, en las partes prácticas, en el trabajo continuo, diario, en estos ejercicios que son más prácticos y que no se pueden improvisar el día antes de un examen, ¿no? Entonces esta es la labor que hacemos a diario, trabajar con ellos toda esta parte práctica. Afortunadamente cada vez hay más partes en los exámenes que son competenciales, que son prácticas, aunque todavía por desgracia sigue habiendo partes memorísticas y teóricas, y entonces yo creo que en lo que tienen que prestar más atención es en el trabajo diario, sin dejarlo, nunca, día tras día, y sobre todo en atender a estas partes prácticas que son hábitos que se van adquiriendo, porque además algunas de estas preguntas son muy distintas a las que habían hecho en cursos anteriores, varían bastante algunas asignaturas. Se les da unas pautas, es decir, se les da el esqueleto, digamos, de la respuesta, y luego lo que hacemos es que ese esqueleto lo van aplicando a casos distintos, a textos diferentes, pero sí se les da claro, se les da un guión, digamos, de estas preguntas que luego ellos van elaborando. Es un trabajo muy progresivo, que lleva todo el curso, es decir, ahora acabamos de evaluarlos en la primera evaluación y les decíamos, pues es que la calificación que vais a adquirir va a ser cada vez mejor, porque les damos ese punto de partida, ese esqueleto inicial para resolver este tipo de preguntas y ellos poco a poco van adquiriendo esa competencia. Pues bueno, el rendimiento académico al fin y al cabo es algo que no se consigue de un día para otro, pero sí que es verdad que es algo que llevo trabajando desde siempre, desde en todos los cursos. He intentado dar lo máximo de mí, entonces bueno, intentar continuar con esta dinámica que me está funcionando, siempre intentando renovar pues métodos de estudio, técnicas, intentando apoyarse en los profesores. Específicamente de medicina no he tenido como orientación, pero porque tampoco la he solicitado. O sea, al fin y al cabo el departamento de orientación está ahí, podemos ir cuando queramos, pero sí que es verdad que bueno, durante la ESO, por ejemplo, sí que hubo diferentes charlas de diferentes profesionales que venían y nos comentaban pues cómo era su trabajo, en qué estaba enfocado, qué necesitábamos para poder desemplearlo y bueno, o sea que un poco de información sí que tenemos. Pues de métodos de estudio para las asignaturas prácticas simplemente llevarlo al día. O sea, intentar todas las dudas, todos los ejercicios que hemos hecho en clase, pues luego los vuelvo a hacer en casa y si al día siguiente tengo alguna duda, pregunto o lo que necesite. Y luego para las asignaturas teóricas, pues diferentes métodos de estudios como el Active Recall, por ejemplo, porque la verdad que me funciona bastante bien de pues leer, por ejemplo, una hoja y luego en una hoja en blanco anotar todo lo que me acuerde y luego con otro color corregir, para así como visualmente también ser consciente de mis errores para mejorarlos. Y pues eso, no me acuerdo qué era lo segundo que me habías dicho. Nada, era en cuanto a la expresión escrita también un poco... Pues la expresión escrita, a ver, es algo que en realidad se trabaja a lo largo de toda una vida. Tampoco, si por ejemplo tenemos ahora muchísimas faltas de ortografía, es algo que viene de atrás, entonces, pero no es mi caso y no es el caso de la mayoría de las personas. Entonces, bueno, sí que es verdad, por ejemplo, leer diariamente diferentes cosas te ayuda mucho a mejorar y los profesores están ahí para ayudarnos. Pues mira, yo les digo siempre lo mismo. Tienen que ir descansados, tienen que dormir. El sueño es fundamental para que vayan despiertos. Tienen que
haber desayunado bien. Parecen tonterías, pero la PAU es una prueba además de intelectual física. Son muchas horas, es mucho el cansancio y bueno, pues depende del tiempo que haga, pueden pasar calor, entonces tienen que haber dormido bien, tienen que haber descansado bien y yo les digo que el día antes no estudien, lo que han aprendido ya lo saben, lo que tienen que dedicarlo es a relajarse, a estar tranquilos. Y una vez que están allí, bueno, pues ya les hemos enseñado de alguna manera a resolver problemas, pues cuando llega el examen yo veo cómo resuelvo eso de la mejor manera posible. Pero sobre todo yo creo el descanso y la tranquilidad de que lo que han hecho en un curso entero, no lo pueden hacer el día anterior. Por tanto, y que se cuiden físicamente, es muy importante, ¿eh? Es muy cansado físicamente. Pues en un primer momento, cuando hice la matrícula para este año, me planteé cursar biología, química y física, pero luego lo analicé y dije quizás es mejor reducir una asignatura y centrarme más en esas dos que tengo, porque aparte matemáticas, aparte de como obligatoria, me cuenta como específica. Entonces en realidad me estoy presentando con 3. Y como solamente cuentan 2, pues siempre voy a tener una de comodín, por así decirte, y creo que me va a ser más fácil que si hubiese cogido también física para también la EBAU, porque quizás si no era demasiada carga y no me podría centrar tanto como quisiera. Pues al final de la medicina, por ejemplo, hay muchos compañeros que quieren también estudiar medicina y dicen, por ejemplo, pues yo quiero encontrar la cura del cáncer, quiero tal, pero sí que yo me centro en algo como más realista, o sea, porque evidentemente ojalá eso ocurra, pero es algo que no sabemos y todavía estamos bastante lejos. Entonces, sí que lo planteo como algo más de yo personalmente, con los pacientes, el ser capaz de que ellos estén cómodos, de que se me observe como una persona que ha ayudado y que ha dado todo lo que ha podido por el resto de las personas que lo necesitaban y que estas personas hayan visto eso reflejado.